Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en el que hablamos de nuestra pasión, que no es otra cosa que hacer fotos. En este vídeo hablamos de una de las mejores reporteras de la historia, sobre todo de la historia americana, que es Dorothea Lange. Una de las fotógrafas que mejor retrataron la pobreza, la Gran Depresión americana y que transmitió un grado de conciencia social muy importante para aquella época, reflejando los sufrimientos de la gente más pobre de la sociedad. Antes de empezar, os recuerdo, como siempre, los talleres de fotografía que están disponibles en robertomasfoto.com en ciudades como Zaragoza, Madrid, Barcelona, Pamplona y Bilbao. Ahí tenéis toda la información para reservar plaza, porque además ya estamos metidos en la harina, con lo cual no esperéis mucho porque los grupos se nos llenan enseguida. Tenemos que decir también que gracias al éxito que ha tenido esta serie de vídeos de fotógrafos que nos inspiran, fotógrafos clásicos, pues tenéis disponible en formato audio el podcast de Hablemos de Fotografía, disponible en iTunes, disponible en iVoox, en mi página web lo vais a encontrar también en el apartado podcast, para que echéis un vistazo y escuchar todas estas historias de una manera un poquito más elaborada, más pausada y bueno, pues una nueva forma de disfrutar de contenido que nos ayuda a mejorar y a evolucionar como fotógrafos. Vamos con Dorothea Lange. Realmente Dorothea Lange es una de las reporteras más conocidas y más icónicas en cuestión de esas fotografías que realmente han importado, que realmente han marcado la diferencia, no solo ya de Estados Unidos, sino también yo creo que de la historia de la fotografía. Nacida en 1895, murió con 70 años en el 1965. Realmente era una época todavía pues muy de inicio, ¿no? de este estilo de fotografía, pero que Dorothea la verdad es que le sacó mucho partido. Hay que decir que su inquietud como artista le llevó a abrir su propio estudio en San Francisco, su estudio de fotografía. Pero realmente pronto dejó el estudio y salió a la calle a fotografiar, porque llegó la Gran Depresión americana en el 1929 y en esos años posteriores mucha gente pues sufrió esas consecuencias económicas que le hicieron prácticamente perder todo. Y si nos centramos en la gente que ya de por sí era pobre, sobre todo en ámbitos rurales, os podéis imaginar. Dorothea Lange tenía una gran inquietud social, por lo tanto, como digo, sacó la cámara del estudio a la calle y se lanzó a recorrer Estados Unidos reflejando esta condición de pobreza extrema en la que se veía mucha gente. Por ahí empezó a trabajar el retrato, empezó a trabajar con los sujetos, empezó a intentar sacar ese alma de cada uno de ellos, pues para también denunciar esas situaciones que vivían. Y su trabajo llamó pronto la atención de fotógrafos del lugar y también, por supuesto, de administraciones públicas que querían potenciar esa lucha que el pueblo americano tenía contra estas inclemencias económicas. Y por tanto, promocionó y patrocinó sus trabajos dándole mucha más visibilidad. Una de sus fotografías más icónicas, la tenemos detrás, es la fotografía titulada Madre Inmigrante. En realidad la historia es muy curiosa y me gustaría contárosla, porque es una anécdota increíble. Para empezar, ¿cómo se tomó esa fotografía? Dentro de esos trabajos de estudio y de denuncia social de la pobreza en el mundo rural y agrícola, había mucho traslado de gente de lado a lado, ¿no? de Estados Unidos. Bueno, pues Dorothea Lange vio a esta mujer que estaba esperando con sus 2 hijos en un lado de la carretera, se acercó a ella, entabló una pequeña conversación, le pidió si podía hacerle algunas fotos, tomó varias fotos, al final se escogió en edición esta. Lo interesante de esta fotografía es que Dorothea Lange acostumbraba a ser muy minuciosa a la hora de tomar fotografías, porque al ser una fotógrafa documental tenía que tomar apuntes en una pequeña libreta para ver exactamente todos los detalles de esas fotografías que luego posteriormente se iban a difundir para darle contexto. Bien, el asunto era que es curioso que Dorothea Lange siempre dijo que no le preguntó en el caso de esta mujer su nombre, ni tampoco cómo poder contactar con ella para mandarle la fotografía, para tener ese contacto. Lógicamente esta fotografía tomó mucha repercusión, fue muy famosa. Dorothea Lange realmente ingresó mucho dinero gracias a esta fotografía. Y ella siempre dijo que gracias a esta foto y a toda la serie de fotografías en el mundo agrícola, ella tenía la conciencia de que se había ayudado a esta gente y esta mujer en concreto pues le habían ayudado, lógicamente, pues desde ámbitos gubernamentales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que esta mujer, al cabo de los años, apareció al público, se llamaba Florence Owens. Florence Owens nunca llegó a mejorar su situación de pobreza.
Sin entrar en mucho detalle, por no alargarnos en la anécdota, esta mujer al paso de los años siempre estuvo denunciando, se le hizo varias entrevistas en la televisión americana, y siempre denunció que Dorothea Lange nunca se puso en contacto con ella, nunca le dio un penique, ¿no? En la época no le dio un penique de todos los ingresos que pudo hacer con ella, ¿no? Con lo cual pues hubo mucha controversia, porque esa supuesta fotógrafa social, humanista, con conciencia, pues fíjate, le había hecho una jugada, ¿no? a esta mujer pobre de los Estados Unidos. Y esto siguió y siguió y siguió hasta que, lógicamente, ya Dorothea Lange murió en los años, como digo, 1965, y en el año 1986 Florence Owens cayó enferma. Como estaba en una situación de pobreza, sus hijos no pudieron ayudarle económicamente y se vieron en la tesitura de que no podían soportar los gastos médicos para ayudar a su madre. Se hizo público, se hizo una colecta, y los seguidores tanto de Dorothea Lange como aficionados a la fotografía, como admiradores de este retrato icónico, empezaron a donar dinero, como si ahora fuera un crowdfunding. Empezaron a donar dinero y en su época llegaron a alcanzar la cifra de $30.000, aparte de todo el apoyo, de todo el revuelo social que se armó, con lo que pues se le pudo ayudar a esta mujer. Y sus hijos comentaban que era muy curioso cómo esa fotografía, que había sido como un fantasma persiguiendo a su madre, que había sido pues prácticamente pues una mancha en su vida, al final le había ayudado a salir adelante, ¿no? Fue una historia muy, muy curiosa, ¿no? Cómo la vida al final va poniendo las cosas en un orden. Incluso Ronald Reagan, que era el presidente de Estados Unidos de la época, la puso como ejemplo y como icono del esfuerzo y la determinación de las mujeres americanas para superar la depresión económica, ¿no? del momento. Interesante, ¿no? Como las fotografías cobran vida, ¿no? Pero hay que decir que Dorothea Lange es mucho más que esta fotografía, porque ella hizo un gran trabajo en lo que fue, después del ataque de Pearl Harbor, todo lo que fue la injusticia que vivieron el pueblo japonés americano, con todo el revuelo que causó la Segunda Guerra Mundial, cómo se trató a este pueblo japonés, cómo se le recluyó prácticamente en centros de trabajos pues como si fueran animales prácticamente, y se les echó de su tierra, ¿no? En ese momento, pues que era Estados Unidos, eran japoneses americanos, ¿no? Bueno, pues Dorothea Lange hizo un trabajo muy crítico, e incluso esas fotografías fueron embargadas por el ejército americano, porque en ese momento era mala prensa, ¿no? para el gobierno. Con lo cual vemos la trascendencia del trabajo social de Dorothea Lange, que técnicamente fotografiaba o empezó a fotografiar con una cámara enorme, con una Graflex de formato de 4x5, de placas, enorme, gigante, que te obligaba a mirar de arriba a abajo, a la altura del pecho, y que en esa época primigenia de la fotografía pues era muy interesante, porque primero de todo se hizo muy famosa por la calidad para el retrato, y luego además porque al mirar hacia abajo, quieras que no, pero te daba como una especie de tranquilidad al sujeto con el cual no intimidaba, y en aquella época la gente no estaba tan acostumbrada a las cámaras fotográficas. Sin embargo, Dorothea Lange pues tenía una complexión física frágil, había tenido enfermedades de niña, tenía muchos problemas de salud, y al final pues bueno, resulta que llegaron las cámaras de formato de 35 milímetros. Entonces con las Leica, con tal, pues bueno, Dorothea Lange pudo realizar y seguir realizando su trabajo de una manera muy interesante hasta prácticamente los últimos años de su vida, porque incluso los 2 últimos años de su vida dedicó a 2 grandes proyectos. Primero, hacer una retrospectiva de toda su obra en el MoMA de Nueva York, y segundo, a cámara prácticamente siempre en mano, a documentar sus últimos días de vida. Con lo cual era muy interesante, porque es una gran enseñanza para todos nosotros, el que para Dorothea Lange básicamente la cámara era como ponerse el jersey o los zapatos, se la colgaba al cuello y iba a todos lados con ella, con lo cual siempre estaba fotografiando. Dejó una gran cantidad de diapositivas, de negativos, que están conservados en museos en Estados Unidos, en la base de datos nacional, porque era una fotógrafa que documentó a la perfección lo que fue aquella época de la historia de este país, y que también al final lo hacemos universal.
Su estilo fotográfico era muy íntimo, era muy respetuoso con el fotografiado, no se acercaba demasiado, trabajaba con un teleobjetivo para no tener que estar demasiado cerca. Bueno, era un estilo de retrato más clásico en este sentido, obviamente por los años, es lógico también, pero que trabajaba mucho dándole un contexto. Era muy importante para ella el contexto, la persona, el momento, para entenderse todo como buena fotógrafa documental. También era muy importante para ella el no intervenir, el no arreglar nada, aunque luego hubo mucha polémica alrededor, pero básicamente ella siempre se definió como una fotógrafa que no intervenía en la acción porque la realidad era lo que tenía que, por su trabajo, que reflejar en sus fotografías. Bueno, yo creo que es una fotógrafa a la que tenemos que atender, que tenemos que estudiar, que tenemos que disfrutar y que todo esto pues yo creo que nos va a ayudar a mejorar y evolucionar y a motivarnos para seguir evolucionando como fotógrafos. Espero que te haya gustado, por supuesto, acude al podcast si quieres escuchar muchos más de los fotógrafos que nos inspiran y luego, por supuesto, en mi trabajo personal de día a día en Instagram, @robertomasf y en mi página web robertomasfoto.com. Nos vemos. Chao.